y esto fue algo que desde luego me permitió esclarecer la discusión que tuve con Javier ya hace muchos años, no como igualdad, sino como no exclusión. Si es cierto esta tesis, que estamos de acuerdo todos, ¿no? Hoy en día una sociedad democrática tiene que ser también, no solo en términos de votos, de elecciones, de puestos políticos, sino sobre todo una sociedad del conocimiento democrática con equidad, ¿no? Ahora, la segunda tesis es, bueno, equidad ontológica, no epistémica, porque como ideal regulativo de acuerdo, pero como situación de facto, si bien toda cultura puede es equitativa, tiene un valor equitativo con cualquier otra, no en el sentido ontológico, no lo tiene en el sentido epistémico, simple y llanamente porque no tiene la capacidad de integrar conocimientos o el conjunto de saberes y conocimientos. No es igual en cualquier cultura. El inglés por mucho tiene una superioridad epistémica si hablamos de contenido cognitivo, ¿no? Y aquí también cuidado, la exigencia de que el inglés sea lengua franca en todo el mundo es empoderar terrible e injustamente a una lengua sobre otras, ¿no? Porque aquí retomo la idea de contenido cognitivo de Popper, ¿no? Que es la idea básica, ¿no? La idea básica de verosimilitud. Una teoría es más verosímil que otra, primero si tiene mayor contenido cognitivo, es decir, nos permite referirnos a más aspectos del mundo y de diferentes maneras al mundo, ¿no? Y segunda, si no es más falsa, ¿no? Pero lo fundamental es el contenido cognitivo. Entonces aquí retomando esta idea de contenido cognitivo de Popper, inserto en su concepto de verosimilitud, pues tienes toda la razón. En la medida en que el inglés es la lengua franca de todas las ciencias, de todas las culturas, estamos empoderándolo epistémicamente de una manera injusta, ¿no? Y me gusta mucho y estoy muy de acuerdo con tu afirmación, la lengua es de quien la trabaja. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es empoderar a las otras lenguas. Y aquí, claro, aquí entra todo el proyecto, no es tanto Lean, pero el proyecto de muchos colegas españoles y algunos mexicanos de pensar en español, ¿no? Como una forma también de resistencia frente a la expansión como lengua franca del inglés. Y esto, bueno, eso tiene muchísimas aristas y quiero referirme a una sola. La resistencia de los profesores, que aquí en Chiapas fue muy particular y era una de nuestras preocupaciones y podíamos llegar a San Cristóbal hace algunos meses por los bloqueos. Pero lo que nos decidió seguir con esto es que tienen toda la razón en hacer esos bloqueos y en hacer esa resistencia. En la medida en que la reforma educativa pone como obligatoria la enseñanza del inglés desde la primaria y no las lenguas específicas de cada pueblo, es un movimiento de resistencia democrática contra este empoderamiento del inglés. No es que no se estudie inglés, es que se estudie inglés en vez de otras lenguas, ¿no? Y sobre todo que siga desplazando a las lenguas locales. Dicho esto, como corolario de la exposición de Javier, yo sacaría, si no un teorema, sí una propuesta, ¿no? La equidad epistémica, y esto lo saco de la presentación misma, requiere del desarrollo el desarrollo de las lenguas de todas las comunidades epistémicas. Y toda comunidad es una comunidad epistémica. ¿Sí? La equidad epistémica, que es necesaria para acercarnos a ese ideal regulativo de la equidad cultural y de la democracia, requiere del desarrollo de las lenguas de cada comunidad. Y aquí cuando digo el desarrollo de cada lenguas de cada comunidad, no solo hablo de la lengua viva, ¿no? El tzotzil, el tzeltal, aquí, pues no es uno, son muchos, ¿no? Me platicaba Manuel Bolón, que es un filósofo tzotzil, ¿no? Bueno, yo hablo del tzotzil de Huixtlán, pero el de la comunidad de mi esposa es otro lenguaje, ¿no? Y entonces, y el tzeltal no es lo mismo, no podemos hablar del maya como un lenguaje, hay una diversidad de mayas. Y en este sentido, pues creo que tenemos ahora que centrar nuestra idea de comunidad en el lenguaje. Efectivamente, yo creo que la importancia que le has dado al lenguaje como espacio receptorio del saber, del conocimiento tácito y explícito también es fundamental y tenemos que girar hacia allá. El segundo corolario es toda comunidad
tiene derecho al desarrollo de sus lenguas. Es decir, como un derecho básico de toda comunidad en una república. Y un derecho fundamental por todo lo que has dicho. Ese sería como un corolario. Ahora bien, el segundo aspecto que quiero comentar ya muy rápidamente es un dilema en el que creo que está, lo planteaste, no lo desarrollas explícitamente, pero lo planteas y tiene que ver mucho con esta idea de qué significa el desarrollo de la lengua de una comunidad. No puede significar, sobre todo con la idea de acercarnos a ese ideal regulativo de la equidad epistémica, ¿no? ¿Qué es decir, aumentar el contenido cognoscitivo, el conocimiento tácito y la capacidad de referencia al mundo, ¿no?, de cada lengua? Pues significa que sean traducibles a otras lenguas, significa ampliar la posibilidad de comunicación. Y la tesis básica de Javier es que esto solo se puede hacer de una manera, con el lenguaje binario. Es decir, el lenguaje binario es una, no sé si sea la única manera, pero es la mejor manera, ¿no? La mejor manera, pero fíjense, esto me parece lo más valioso o lo más innovador de la propuesta. Porque pensamos que todo proceso de reducción a una lengua de todas las demás lenguas es empobrecedora. Esta es la crítica que le hacemos al fisicalismo, al empirismo. Es un fracaso de la filosofía de la ciencia. Este es el principal problema del positivismo lógico, la construcción lógica del mundo. El Hafwa fue un gran intento de Carnap, pero un gran fracaso de Carnap. Y se abandona ese proyecto. No es posible reducir la diversidad de lenguas a un solo lenguaje, ¿no? En este caso, el lenguaje fisicalista. Pero Javier viene con una tesis muy fuerte: sí es posible. Y esto sí es un cañonazo de Javier. Esto sí es una afirmación de al menos en el ámbito de la filosofía de la ciencia y de la filosofía de la cultura, muy fuerte. Pero lo singular, y yo creo que también era parte del espíritu del positivismo lógico, del Círculo de Viena, al cual yo le tengo un enorme respeto, ¿no? En particular, lo que dice es que esta es una condición necesaria, no suficiente. Hay que hacer el viaje a la inversa, ¿no? Pensemos en este proceso de análisis y síntesis de lo abstracto a lo concreto de Marx, ¿no? Dice Marx, el método científico consiste en ir de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto. Es decir, consiste en ir de la diversidad de las percepciones a categorías generales, y después de esas categorías generales como valor, trabajo, etcétera, volver al concreto, pero al concreto del pensamiento, que es lo universal concreto, como dice. Y aquí Javier está proponiendo, eso es lo que me parece sinceramente más interesante, más que debatir, te estoy diciendo cómo me estoy apañando de tu propuesta, es decir, lo estoy interpretando, ¿no? Más que decir, aquí está diciendo, ok. La estás mejorando. No, tú ya me dirás si no, pero yo creo que esto sí es una tesis filosófica muy, muy fuerte. Primero, un nuevo proyecto, no quiero decir reduccionista, pero sí de traducción de toda lengua al lenguaje binario. Pero tú decías, este lenguaje binario es un punto intermedio. Hay que hacer el viaje de regreso hasta las imágenes, hasta la poesía, hasta la música, en la que de nuevo se recupera toda esa, en el lenguaje que tú quieras, ¿no? En el lenguaje concreto que tú quieras se puede hacer. Es decir, lo que nos permitiría ese viaje al lenguaje binario, a unos y ceros, sería la posibilidad de traducibilidad de cualquier lenguaje, inclusive no solo de un lenguaje alfabético, sino de un lenguaje pictórico, lo que llamaban erróneamente el gran problema de si los prehispánicos tenían lenguaje o no, ¿no? Los eurocentristas no tenían, eran dibujos, era un lenguaje que podría ahora perfectamente decirse, igual que estas pictogramas mayas o nahuas, ¿no? Igual que estos códigos, tienen exactamente el mismo valor gramatical que el inglés, que el francés. O sea, lo que estamos viendo es que el lenguaje binario puede ser la base de democratización y de, todavía no me atrevo a decir igualdad, pero sí de una efectiva equivalencia, de no exclusión de cualquier lenguaje. Y esta es una condición hacia la equidad epistémica. Entonces, esto me parece, le paro aquí, me parece una tesis importantísima, una tesis de filosofía política de la tecnociencia, porque tiene implicaciones epistémicas muy fuertes, implicaciones políticas muy fuertes.
Con esto lo que quiero decir es que es falso el dilema entre, voy a utilizar la palabra que no te gusta, universalidad e inclusión. Hay una manera, hay un lenguaje al cual todos pueden traducirse, que no excluye a ninguno, a condición de que esa traducción realice el viaje de regreso a cada una de las lenguas.